Abre tu ventana, Veracruz canta este día, esta bella melodía para que la escuches tú. Brilla de alegría ese sol que nos cobija en las playas y montañas, en la bamba y el danzón. Veracruz te canta en este día, quiere ser tu luz, tu fantasía. Quiere que camines por sus playas y su luz. Quiere ser también tu Veracruz. Quiere que camines en sus playas y su luz. Quiere ser también tu Veracruz. Si hoy te encuentras triste por lo que perdiste, si te encuentras solo, te espero yo aquí. Si un día tus tardes lucen todas grises y no encuentras nada que te haga feliz, abre tu ventana, Veracruz canta este día, esta bella melodía para que la escuches tú. Brilla de alegría ese sol que nos cobija en las playas y montañas, en la bamba y el danzón. Veracruz te canta en este día, quiere ser tu luz, tu fantasía. Quiere que camines en sus playas y su luz. Quiere ser también tu Veracruz. Quiere que camines en sus playas y su luz. Quiere ser también tu Veracruz. Con el programa Diálogos Veracruzanos, hoy nos vestimos de lujo al tener aquí a un heredero de una cultura agropecuaria, a nuestro amigo Soler Galván, bisnieto de Úrsulo Galván Reyes, ¿verdad? Ni más ni menos que el fundador de la Liga. Le preguntaré yo a Soler Galván, ¿qué se siente ser familiar de un prócer realista, una gran personalidad dentro del agro y dentro de la nación? Primero que nada, buenos días, Pablo. Mira, a mí me han hecho mucho esa pregunta siempre y a mí me gusta a mí contestarla porque yo te puedo decir que de las cosas que a mí me hacen sentir orgulloso de quién soy, mis estudios, las cosas que he hecho, pues quizá en la que yo tengo menos que ver es en la herencia familiar. Eso es una casualidad que nos toca nacer en una familia y sin embargo es de la que más me siento orgulloso. Es como cuando uno nace en una ciudad como Huatusco, cualquier otra, uno siente raíces y siente arraigo y siente un compromiso, porque el actuar de uno ya no solamente representa lo que hace uno, sino representa un legado, representa una historia. Y entonces a mí me da mucho gusto, me da mucho orgullo, pues incluso que nos comparen, incluso que nos pongan metas, que nos digan, a veces nos dicen en la crítica, no le vas a llegar. Pues para mí es un derrotero, es una meta que pues es muy grata, precisamente por el legado que él nos dejó. Yo me siento muy orgulloso, aunque también reconozco pues que es en lo que uno no tiene nada que ver, porque uno no escoge a los papás ni a los abuelos, y mucho menos a los bisabuelos. Sin embargo, pues tratar de hacer una vida que vaya acompañada de ese legado, que no lo perturbe, que no lo cambie, que no lo vulnere, y eso es pues a lo que nos dedicamos. Sí, estaba yo buscando, encontré que Úrsulo Galván había sido, sácame de esta duda que tengo, fue alcalde de Veracruz y senador, fundador de la Liga Agraria en Veracruz y de la Liga Nacional, miembro fundador del Partido Comunista Mexicano. Así es un caso bien curioso y bien divertido, si me permites, porque yo soy un poquito grosero, porque soy veracruzano. Eran tiempos, los años 20 del siglo pasado, hace 100 años, eran tiempos de gente cabrona, de gente que salía a las calles, que movía a la gente, que los activaba, líderes como tú, que de verdad salían no a los partidos, no a los gobiernos, sino salían a construir gobiernos. Y efectivamente, Úrsulo Galván
fue alcalde del puerto de Veracruz y senador al mismo tiempo. Es decir, tenía ese arrastre, esa lucha agraria de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, primero la Liga Nacional Campesina. Era tan fuerte el arrastre que tenía esa organización, pues que lograron colocarlo como senador, no solo a él, a varios más, y como alcalde de Veracruz. Pero además, efectivamente, Úrsulo Galván pues construye una ruta política a través del Partido Comunista Mexicano. Para hacer un contexto muy rápido, el Partido Comunista Mexicano se fundó en México en 1919. En ese entonces Úrsulo Galván era muy joven, de hecho toda su actividad política es muy joven porque muere a los 36 años y solo tiene 7 años activos en la política. Pero el Partido Comunista se funda en 1919 en México, pero de inmediato Veracruz se convierte en el epicentro del comunismo, no solo en México, sino en América Latina, por la llegada de mucha gente que venía huyendo de sus países por las dictaduras, por las dinámicas internas, y alrededor de Veracruz, con actores políticos como Diego Rivera, como Hernán Laborde, como Herón Proal y como Úrsulo Galván, se construye un grupo muy fuerte que da origen a lo que termina siendo el gran movimiento comunista nacional. Un comunismo que, hay que decirlo, comenzaba en Europa con la URSS, pero un comunismo que se estaba buscando, que estaba construyendo esa idea comunitaria, esa forma de participación social, en el caso de México esa forma de participación campesina, y efectivamente funda el Partido Comunista, del que llega a ser parte del Comité Central Nacional, junto con Diego Rivera y otros actores políticos, y pues se van por todo el país a construir, no solo por todo el país, por toda América. Ellos fundan desde México, desde aquí de Veracruz, se funda una organización que se llamó la Liga Antiimperialista de las Américas, que era la forma prácticamente en la que se denominaban los comunistas de esa época, estaban en contra del imperialismo creciente de los Estados Unidos. Y entonces forman la Liga Antiimperialista de las Américas, que va fundando los partidos comunistas en los demás países como Nicaragua, Honduras, Cuba, que después fueron movimientos comunistas que llegaron incluso a tomar poder, para el caso de Cuba y el caso del movimiento sandinista en Nicaragua. Úrsulo Galván toca temas bastante profundos dentro del agro, ¿verdad? Un luchador social siempre tiene que ver las necesidades del pueblo, de la sociedad. ¿Cuál crees tú que haya sido el motivo por el cual Úrsulo Galván se dedicó a esa lucha agraria? Bueno, eso es algo que a mí también me gusta mucho comentar. Úrsulo Galván no fue campesino. Su mamá y su papá sí, su familia provenía de un origen agrario, de aquí de Actopan, en lo que ahora es Tlacotepec de Mejía, pues una zona completamente agraria, dedicada al café, y claro que tiene ese origen campesino. Sin embargo, a él ya no le toca porque cuando él tenía una edad muy corta, su mamá decide salirse de Tlacotepec de Mejía buscando una mejor calidad de vida, sobre todo, para contarlo tal cual es, huyendo de la violencia intrafamiliar en la que vivía. O sea, huye con sus hijos, se va para el puerto de Veracruz y ahí construye una lucha. Sin embargo, cuando empieza a estudiar comunismo con un huatusqueño, por cierto, Manuel Almanza, oriundo de aquí de Lotepec, estudia comunismo. Manuel Almanza le enseña todo lo que es las ideas marxistas, y entonces Úrsulo Galván dice algo que comienza a ser revelador para toda América Latina y que lo va a manifestar en 1923 al Comité se llama, que es la Internacional Campesina que se formaba alrededor del Partido Comunista, de los partidos comunistas internacionales. Úrsulo Galván se plantea como primera idea que se considere al proletariado, porque recordarán que el comunismo considera que la clase que debe tener el poder son los obreros y los proletarios. Pues Úrsulo Galván dice, pues es que en América no hay industria, en América Latina no hay industria, en Estados Unidos sí, pero en América Latina no. Entonces la gran industria en América Latina es el cambio. Y entonces Úrsulo Galván dice, va a la URSS y plantea principalmente que sean considerados los campesinos los proletarios de América Latina.
esta idea, esta claridad que tuvo en 1923, lo hizo regresar a México y construir un movimiento proletario de lucha de clases en favor de los campesinos de México, dándoles no solo el poder, sino el acceso a los medios de producción a través de la recuperación de las tierras, que ya se había hecho, y tú lo conoces muy bien, a través de la ley agraria de 1915, pero que no se había llevado a efecto. Incluso cuando Álvaro Obregón llega al poder a través del Partido Nacional Agrario, de todas maneras no se hace la entrega de tierras por la que lucharon Zapata y lucharon muchos agraristas mexicanos. Pero Úrsula Galván dice, no, pues esto hay que llevarlo a cabo. Y en 1923 inicia ese proceso de recorrer municipio por municipio, pueblo por pueblo, aglutinando a los campesinos en la exigencia de que se les entreguen las tierras que se les habían prometido desde 1915. Y lo logra a través de reconceptualizar la palabra ejido que venía en la ley agraria. Ahora incluso el ejido ha entrado en crisis, esto lo sabemos muy bien, nos conocemos el campo, entra en crisis y hay que volver a conceptualizar al ejido, hay que volver a empoderar a las comunidades agrarias y a las comunidades ejidales. Pero hace 100 años el concepto de ejido solamente era una idea de grandes extensiones de tierra para una propiedad individual. Y lo que hace Úrsula Galván es plantear al gobierno de México, particularmente al gobierno de Veracruz, con Alberto Tejeda, que ese nuevo concepto incluya la idea de que el ejido pueda tener una propiedad comunitaria. Ese pequeño cambio, porque plantea Úrsula, hace el gran cambio que los campesinos necesitaban en México para poder organizarse, para poder exigir, para poder hacer sus propios guardias, sus propios ejércitos, para poder defender su tierra en grupo, porque pues, si lo hacían en familias, en chiquitos, pues se tenían que enfrentar a las guardias blancas, a los grandes terratenientes, y no podían. Entonces la gran organización campesina surge de reconceptualizar la idea del ejido para hacerlo propiedad comunal, que es el gran triunfo de la Revolución Mexicana, pero que lo termina ejecutando su vida. Qué interesante, fíjate que yo estaba percibiendo que pues Úrsula Galván le destaca mucho su nacimiento y la fecha de su deceso, ¿verdad? Pero ha sido como un símbolo más que nada de la vida de las comunidades agrarias y también de la parte oficialista de los anteriores gobiernos. Y los anteriores gobiernos se han caracterizado no propiamente por su afán de comunismo o socialismo, ¿verdad? Sino han habido diferentes formas de verlo. ¿Cómo ves tú que, por ejemplo, cuando vienen las partes oficialistas a hacer su homenaje a Úrsula Galván, qué diferencia habría sido si se hubiera impulsado más el Partido Comunista, que ya desapareció, de otro tipo de festejos más dedicados al pueblo, más dedicados a que sea la gente y realmente conozca pues a sus servidores a los cuales les deben su grandeza en el colegio, y no se ha visto como muchas veces se intentó como un símbolo político? Pues sí, no siempre fue así. Pasó que en 1928-29 el presidente Plutarco Elías Calles invitó a Úrsula Galván a ser el presidente de lo que ahora es el PRI, se llama Partido Nacional Revolucionario. Le invita y le dice, oye, pues vente tú y sé el primer presidente del PNR, con el ánimo de que los 300,000 campesinos que formaban parte de la Liga Nacional Campesina pues se sumaran al PNR, y ese era el poder político controlado. Y sin embargo Úrsula lo rechaza. Deciden que no, que las comunidades campesinas que había creado, las ligas en todo el país, pues no debían estar al servicio de un gobierno, sino al contrario, el gobierno debería estar tratando de quedar bien con las comunidades agrarias, sino al revés. Pero al mismo tiempo se suscita un levantamiento armado en Nuevo León, me parece que es el escobarista, y Úrsula Galván va y repele el movimiento armado, no está de acuerdo, era prácticamente la derecha y los terratenientes en contra del gobierno. Y entonces también, así como rompe Úrsula con Plutarco Elías Calles al no aceptarle la postulación del presidente del PRI o del PNR, también rompe con el Partido Comunista, que el Partido Comunista decide no apoyar al gobierno contra la causa escobarista. Y entonces en el año 30, cuando Úrsula Galván muere, pues prácticamente lo desaparecen de la historia de México. A mí me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué Úrsula Galván no es tan famoso como Emiliano Zapata?
porque lo desaparecieron de la historia. Hubieran hecho lo mismo con Zapata si Zapata no hubiera sido asesinado en su juventud, si hubiera avanzado y si hubiera logrado cosas más políticas. Pero a Úrsulo lo desaparecen de la historia y es el presidente Miguel Alemán, cuando era gobernador, quien empieza a sacarlo de ese ostracismo que lo habían colocado. Y entonces empieza esa recuperación de lo que tú dices. El oficialismo trata de reconvertir el discurso de Úrsulo Galván, que era un discurso socialista, que era un discurso de empoderamiento a los campesinos, de aglutinamiento hacia las fuerzas agrarias, pues lo empiezan a convertir en un sector del partido oficial. Y efectivamente, cuando yo pues, he acudido a sus homenajes, y pues efectivamente ve a uno a los gobiernos que hablan a nombre de la causa de Úrsulo Galván y que en la gran mayoría lo desconocen, ocultan esta parte de que tenía una historia, una vertiente socialista o comunista, y traen un discurso de control a los campesinos. Yo, en los últimos tiempos, incluso peor, ¿no? Yo he criticado mucho al gobierno de López Obrador, por ejemplo, de que los apoyos que da por el programa Central de Unidad prácticamente terminó de desaparecer la causa comunitaria de los campesinos, porque al individualizarle los apoyos, pues termina con lo que dice la frase, divide y vencerás, termina dividiendo lo que desde hace 100 años se construyó como una fuerza comunitaria. Esa es la importancia de las organizaciones campesinas. Las organizaciones campesinas mantienen unidos a los campesinos. Pero bueno, eso es como esas, perdón la palabra, esa es una de las hipocresías de los gobiernos, no de este, de todos los anteriores. Yo cada que participo en homenajes lo decimos, lo que necesitamos es la organización campesina, lo que necesitamos es volver a empoderar a los ejidatarios, lo que necesitamos es dar los apoyos directos a los grupos agrarios, a lo mejor no a las organizaciones, que es lo que se les tiene mucho miedo, pero sí a los grupos agrarios ejidatarios. Mira, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el partido PRI, Morena y el Partido Movimiento Ciudadano. Los tres partidos hacen referencia a la lucha agraria de Úrsulo Galván en sus documentos básicos. El PRI, a través de la Confederación Nacional Campesina, que es heredera de la Liga Nacional Campesina. Morena da cursos cada año a través del Centro de Formación Política que tiene y tocan el tema del agrarismo de Úrsulo Galván. Y sin embargo, estos dos partidos, cuando han llegado al poder, no mantienen la fuerza comunitaria y el apoyo a los pueblos agraristas como era la causa de Úrsulo. Entonces utilizan solamente el discurso, ¿cómo decirlo?, ideológico, pero en la práctica pues hay mucha hipocresía. Yo más bien lo que creo es que empezaste preguntándome qué se sentía ser descendiente de Úrsulo Galván. Yo te digo, yo soy descendiente de Úrsulo Galván, de sangre. Es mi bisabuelo, fue el padre de mi abuelo, fue el abuelo de mi papá. Pero los verdaderos herederos de Úrsulo Galván son los ejidos, son los ejidatarios, son los presidentes de los comisarios ejidales. Los que se tienen que levantar y exigir las causas, pues son los grupos campesinos, son los que tienen que hacer. A nosotros ya no nos tocó ser campesinos, no nos tocó, a nosotros nos tocó pues crecer de otra forma. Sin embargo, a los grupos campesinos sí, y lo que nosotros como familia, nosotros como conocedores del campo podemos aportarles, pues es ayudarlos a que su lucha verdaderamente florezca, a través de la gestión, a través de apoyar a las organizaciones campesinas que dan la cara por los campesinos, no a los partidos. Los partidos van y vienen, puede llegar uno, puede llegar otro, son las personas que lo integran, pero las causas son las que son las más importantes, y son las que, como decimos nosotros, hay que poner las causas al frente, hay que poner las causas de los campesinos, no a los campesinos. Es muy fácil llenarte frentes de campesinos allá adelante, todos bien sentaditos, bien amaestrados, bien dominados, bien controlados. Lo importante es darles el poder, porque el campo le da de comer a México, es la industria más grande. Estamos en los últimos 20, 30 años, México ha dejado de depender de su propio campo y estamos dependiendo del campo de Estados Unidos, de Chile y de Canadá. Y el nuestro es 60% del territorio, es el 70% de la producción que se genera en México. No comemos de eso. Los campesinos están muertos de hambre, muriendo de hambre, recibiendo precios bajísimos de sus productos, porque hay acaparamiento, porque hay
elevación en los precios para la producción, porque el gobierno dejó de apoyar a la producción. Ahora se dan apoyos para el consumo, el campesino trae 3.000 pesos para comer, porque se los da el gobierno, pero ya no tiene fertilizante, y esos 3.000 pesos que son para comer, pues ya se van en el fertilizante, en el abono, en la planta, en el trabajo del jornalero, etc. Ahí hay que reempoderar a los campesinos, no a la gente que habla en nombre de ellos, sino a los campesinos, a los que trabajan, a los que hacen el esfuerzo, y por supuesto también hay un elemento superior, a los gestores, a los que luchan, a los que dan la cara por los campesinos, no los que hablan a nombre, porque esos son los políticos. Esos son los que siempre lo han hecho en los discursos. Yo lo he escuchado desde niño, cómo hablan y hablan y hablan, y Zapata, y viva Zapata, y viva Úrsulo Galván, y cantan el himno agrarista y se lo saben. Yo conozco funcionarios que aborrecen el apoyo a los campesinos, pero se saben el himno agrarista, pues es una farsa. Entonces eso yo lo que creo que principalmente tenemos que dirigirnos a los campesinos para que ellos se empoderen y empiecen a demandar lo que hace 100 años ya habían ganado, y que en los últimos 30 nos han quitado. Muy bien, Perdero, muy bien. Lo dices muy bien como un verdadero heredero de un buen líder. Pues Diálogo de Acción te agradece bastante que hayas compartido una semblanza de Úrsulo Galván, su vida política, ¿verdad? Porque lo dices muy claro, nada más ha sido instrumento de discurso político, pero su lucha en realidad sigue, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que quisiera agregar al público de Diálogo de Acción? Pues primero que nada, agradecer el mucho trabajo que tú también haces como gestor. Yo creo que las organizaciones campesinas son las herederas de la Liga Nacional Campesina, no es la CNC. También dentro de la CNC hay grandes luchadores sociales, luchadores campesinos y agraristas que creen en la causa, no la de Úrsulo, la causa agraria, pero también hay un montón de organizaciones campesinas chicas, grandes, nacionales, regionales, y hay que recuperarlas, hay que volver a luchar para el campo, hay que volver a ver en nuestra tierra la salida a esta crisis que estamos viviendo de inflación producto de la pandemia y de la guerra en Europa. La única salida que tiene es aportarle dinero al campo mexicano para que nos dé de comer. Y no lo está haciendo este gobierno, no lo hubiera hecho otro gobierno, también hay que decirlo claro. Estamos en una crisis de representación campesina, pues hay que recuperarla, hay que hacer que la gente que le dedica tiempo al agro pues otra vez se empodere y que se vaya a meter a los tribunales, se vaya a meter a los congresos. Lo que hizo Úrsulo no solamente andaba luchando, por eso fue alcalde, porque esa es la única forma de garantizar que verdaderamente bajen los apoyos, que un campesino llegue al poder. Tenía de los 15 magistrados que tenía Veracruz, cuando la Liga Comunista era la mayoría en Veracruz, 11 eran campesinos. Entonces todas las resoluciones salían a favor de los campesinos. Eso es lo que hay que hacer, tomar el poder, no hay otro, pero por la vía ciudadana y por la vía campesina. Muy bien, Fernando Galván. Diálogo de Gusanos te da la más sincera gratificación, la gratitud de nuestro público y muchas gracias por haber aceptado. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con el programa. Con nosotros nuestro amigo Bonifacio López Popo. Eres un artista plástico, estudia la fotografía, músico, de clase de cultura y tiene muchos proyectos para Huatusco y para Región. Una persona muy sensible, una persona que tiene visión para desarrollar Huatusco en las artes y en la cultura. Diálogo de Acción le da más cordial bienvenida y le pregunta ¿quién es Bonifacio y qué hace en la Casa de Cultura? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Bonifacio López Popo. Me dedico actualmente a la fotografía, a la pintura y doy taller de guitarra en Casa de Cultura. La fotografía, pues llevo ya varios años trabajando, compartiendo imágenes en redes sociales. Mucha gente me identifica por mi trabajo principalmente, y en los últimos años me he dedicado a la pintura, algo que hago desde niño, dibujar, como todo niño. Lo dejamos en un tiempo, pero lo que somos vuelve a nosotros, entonces regresó nuevamente esta parte y comencé a pintar. Me ayudó mucho el aislamiento que tuvimos durante la pandemia, fue algo que mucha gente pues sufrió mucho porque hubo cambios radicales en todos los aspectos. En el caso mío pues me refugié en la pintura y fue algo que me ayudó muchísimo. He logrado cada vez más obras y he tratado de participar
en lo más que se ha podido. Actualmente colaboro con Casa de Cultura, con la doctora Toriz, que es la directora, con la señora Esther Darges, que lleva ya una trayectoria muy grande también, y sigue apoyando. Estoy con ellos trabajando, tratando de impulsar los valores nuevos principalmente. Qué interesante, maestro. Huatusco es un lugar que tiene paisajes bonitos, hermosos, está el volcán, están las grutas, están ríos, los cafetales. Dígame una cosa, ¿alguna ocasión ha usted promovido la cultura del café, el turismo? ¿Cómo impacta Casa de Cultura en coordinación con el Ayuntamiento Municipal? Respondiendo a la primera pregunta, sí, Huatusco es un lugar muy rico en cuanto a naturaleza, en cuanto a lo que es nuestros alrededores. No solo Huatusco, toda la región es algo muy representativo, el verde, el café, la montaña, todo eso yo lo extrañé mucho. Hace poco más de 20 años emigré al norte, a la frontera, estoy viviendo ya 10 años y había mucha nostalgia al ver imágenes en Huatusco, en internet de Huatusco. De hecho tengo por ahí un archivo donde tengo las primeras fotografías que yo encontré de Huatusco y pues se añora mucho nuestra tierra. Fue cuando comencé, me propuse eso, promover de alguna manera con mis fotografías que llegaran a más gente y al parecer lo he logrado. Hay mucha gente que me sigue en el extranjero, en otras ciudades, gente de acá de la región, y hacen público el agradecimiento por mandarles imágenes que muchas veces nosotros pues las vemos a diario, pasamos y vemos por las prisas, por el trabajo, son cosas que pasamos desapercibidas, un amanecer, un atardecer, pero es algo que siempre va a estar ahí y que a la gente que está afuera siempre es nostalgia, siempre es algo que agradece. Eso es en cuanto a lo que es la región. Tratamos siempre de promover en las redes sociales, trato siempre de promover esa parte, aunque a algunos pues, tal vez les pueda aburrir porque vean siempre lo mismo, pero yo sé que hay gente que lo valora, que lo atesora, y pues ha habido establecimientos, lugares aquí en Huatusco que reconocen mi trabajo y les gusta y me piden fotografías. Actualmente tenemos una exposición, Galería Santa Ella, una exposición de naturaleza. Me invitaron, convocaron a algunos maestros y tenemos ahí un trabajo de fotografía de naturaleza de la región precisamente. Hemos hecho en Casa de Cultura, junto con algunos maestros, el profesor Miguel Ángel Flores, el profesor Gerardo Tejeda Sartorius, hicimos hace algunos años una exposición de orquídeas de la región, fotografías que tenemos ahí pues, documentadas, y hemos colaborado en varias, en los ayuntamientos, por ejemplo, en las administraciones pasadas, pues me invitaban a colaborar para presentar mi trabajo, hacíamos pequeñas exposiciones, incluso aquí en el parque. En un tiempo hice postales de Huatusco. Hemos trabajado pues, en lo más que se ha podido. Tratamos siempre de ir de la mano con las autoridades porque son ellos los que están al frente, pero Casa de Cultura siempre tiene abiertas las puertas y el apoyo para que se continúe. Muy bien, qué interesante saber, fíjate, que percibimos en usted una persona sensible, una persona, pues un artista en potencia, un artista que está buscando su camino. Yo creo que, como usted lo comenta, ha hecho usted exposición, pero dígame, ¿alguna ocasión ha usted compuesto, como decía hace unos momentos, alguna canción que a usted le haya gustado mucho? Me platicaba que dedicaba una canción a su señora madre, o alguna pintura que usted haya ideado. Pues la inspiración, no me considero un artista, yo siento que me falta mucho. Yo conozco artistas y yo siento que estoy en el camino de hacer algo, de dejar una huella, pero no me considero un artista. Yo siento que soy una persona como cualquier otra, que manifestamos lo que sentimos, solo que cada quien lo manifestamos de diferentes formas. Yo con palabras casi no puedo expresar muchas cosas, pero lo hago de diferentes formas. En el caso de mi madre, pues fue una inspiración. Yo pienso que para todas las personas que hacemos algo
dejamos algún registro en esta vida, pues hacemos un sacrificio por la mamá. Algunos lo hacen de alguna manera, algunos de otra. En el caso mío, pues ella siempre fue mi inspiración, una persona muy trabajadora, una persona luchadora, una persona que me motivó mucho, su fuerza, su decisión, por causas pues muy fuertes de enfermedad y todo, pues faltó el año pasado, pero yo le hice una canción en el año 2000, cuando yo, poquito después de que yo me fui de acá de Huatusco, pues como toqué la guitarra desde los 17 años, siempre le llevaba mañanitas, siempre le llevaba su serenata. El día que yo no estuve ese año con ella, pues yo extrañé mucho y me puse a escribir un poema. Al final le puse música. Tardé 3 años para cantarle esa canción, me fue muy difícil cantársela. Cuando lo logré, pues se la canté y después mis amigos pidieron que se la cantara a sus mamás, a sus seres queridos, y después se quedó por ahí con algunos amigos, incluso algunas rondallas la tocaban y les gustó. Pues nunca registré la canción y al igual que le hice una pintura hace 2 años, todavía en vida, también fue algo que me nació hacer un retrato, porque como le digo, todos tenemos la manera de darle algo. A veces es algo material, a veces es algo escrito. De cualquier manera, pues alguna persona que nosotros tenemos algún sentimiento, se lo manifestamos. Entonces, ella ha sido mi inspiración para muchas cosas y pues mi motor para seguir adelante, para que vea que pues trajo al mundo a alguien y a algo precisamente, ¿sí? Entonces, pues eso es todo. Sí, dice que no es un artista, sin embargo, los artistas se perciben. El arte se manifiesta a veces con palabras, como usted lo dice, con acciones, con música, con pintura, pero más que nada la música, la palabra, la pintura son medios. El artista se lleva en el alma y pues usted, a un buen ser humano. Me gustaría que le mandara un mensaje a nuestro público de Diario Veracruzanos en cuanto a la invitación sobre los cursos que ustedes tienen que hacer de cultura, de los horarios y la disponibilidad de ustedes para apoyar a las compañeros que están aquí en sus casas viéndonos y la sociedad civil. Sí, pues Casa de Cultura, como le comentaba, tiene talleres de danza, de baile moderno, de ballet folclórico, tiene danza también clásica, tiene taller de canto, tiene taller de guitarra y tiene taller de ajedrez. Pues están abiertos en la semana. Tenemos una página en Facebook que se llama Casa de Cultura Huatusco AC. Ahí pueden encontrar información, ahí están los teléfonos y pueden pasar a la oficina también en la mañana. De lunes a viernes tenemos abierto a partir de las 10 de la mañana. Pueden pasar para información, para algún taller. Aquí la idea es precisamente tratar de promover los valores, la gente, los niños principalmente, enfocarlos ahorita que la tecnología nos está arrasando, está quitándonos muchas actividades. Incluso me incluyo porque yo creo que puedo hacer más cosas, pero a veces el teléfono, todo eso nos quita mucho tiempo. Entonces yo pienso que a los niños les deberían dar ahorita la oportunidad, porque hace 20, 30 o 40 años era muy difícil que los niños tuviéramos nosotros acceso a lo que ahorita ellos pueden, porque son menos, porque tienen más posibilidad. Los padres, pienso que es un momento para poder enviarlos a que aprendan algún taller, cualquier tipo de actividad, y no solo en Casa de Cultura, hay otros grupos culturales también aquí en Huatusco donde prestan servicio. Pues yo pienso que los niños que tienen una formación tienen más oportunidades y se puede encontrar a un artista o a alguien de una edad muy corta y pueden ellos desarrollar cualquier tipo de actividad artística o actividad física. Muy bien, maestro, ya lo representó, ¿verdad? Le daste una sincera agradecimiento por su presencia y cualquier cosa estamos para servirle y hacemos una pequeña pausa. Abre tu ventana, Veracruz canta este día, esta bella melodía para que la escuches tú. Brilla de alegría ese sol que nos cobija,
en las playas y montañas, en la bamba y el danzón. Veracruz te canta en este día. Quiere ser tu luz, tu fantasía. Quiere que camines por sus playas y su luz. Quiere ser también tu Veracruz. Quiere que camines en sus playas y su luz.